Bueno, aquí tenemos lo que se conoce como el Fair Housing Act, la ley de vivienda justa, el Fair Housing Act, y también se conoce como la ley de derecho civil de 1866. Okay, esta ley en inglés se llama Civil Rights Act of 1866. El Civil Rights Act prohíbe la discriminación a base de la raza. Entonces esta fue la primera ley que se presentó en 1866. Como ustedes conocen, aquí en los Estados Unidos era un país de esclavitud también. Entonces luego vino la abolición de la esclavitud y luego se colocaron las leyes, se presentaron leyes para proteger a la raza negra en esa época y también a los indios durante esa época también. Entonces aquí dice que no podemos discriminar a base de la raza. Luego vino la número 2, la Ley de Derecho Civil de 1968. Entonces en 1968 vino una enmienda a la Ley de Vivienda Justa y también se conoce como el Título 8, Title 8, okay, que de nuevo es la Ley de Derecho Civil de 1968, que prohíbe la discriminación a base de la raza, el color, el sexo, si la persona es, la religión, si la persona está discapacitada mental o físicamente, el origen nacional y el estatus familiar. Por ejemplo, las mujeres solteras con hijos, entonces eso se conoce como estatus familiar. ¿Okay? Eso se prohíbe la discriminación. Y esto se conoce, también en inglés se conoce como el protected classes. El protected classes, las clases protegidas. ¿Okay? Que no podemos discriminar a base de la raza, del color, el sexo, la religión, si la persona está discapacitada, origen nacional y el estatus familiar, lo que se conoce como el protected classes. Entonces también esto lo hemos visto en el listing agreement. Vimos eso también, que no podemos discriminar a base de esas condiciones. Okay, so aquí lo vimos en este Exclusive Right of Sale Agreement, donde también lo van a ver en los contratos de compra y venta. De nuevo dice que esta propiedad se va a ofrecer a cualquier persona sin discriminar a base de la raza, color, religión, el sexo, si está handicap, familial status, origen nacional o cualquier otro factor protegido por las leyes federal, estatal o local. Okay, so de nuevo, cuando vamos a hacer este tipo de contrato no podemos discriminar, tenemos que hacerlo todo justo y hacerlo bien. Para no meternos en problemas. Okay, so eso se conoce como el Fair Housing Act, la ley de vivienda justa. Ok, so primero lo dice que no podemos discriminar. Por aquí hay las excepciones a la ley. Entonces las siguientes son exentos a la ley de derecho civil. Por ejemplo, los club privados. Ok, so los club privados, si es un club de millonarios, y tú no eres un millonario, entonces ellos no te van a dejar entrar. Entonces esa es una excepción a la ley, los clubes privados. En la número 2 también, lo que está exento a la ley de derecho civil es las organizaciones eclesiásticas. Entonces si es una organización, por ejemplo, islámica, a lo mejor no quieren que los cristianos entren. Okay? So de nuevo, esa es lo que está exento a la ley. Ahora, también dicen que no podemos discriminar. El Fair Housing Act, la ley de vivienda justa, también se conoce Civil Rights Act of 1968. Entonces, esta ley de 1968 dice también que no podemos hacer lo que se conoce como steering. El steering. El steering, por ejemplo, es que un agente te va a llevar a un cierto lugar a base de tu color, de la raza o de tu apellido. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si te llevan, por ejemplo, yo me llamo Rey Suárez. Entonces me dicen, un agente me dice, bueno, señor Suárez, a lo mejor le va a gustar este sector aquí de Miami, donde están todos los ecuatorianos. Okay? Eso se llama steering, que te están guiando a base de tu color, de tu nacionalidad. Okay? Y viene de la palabra steer, como un steering wheel del timón. Entonces en los años de los vaqueros, el cowboys, ellos tenían el ganado. Y ellos estaban arriando este ganado. Eso se llama steering, que lo estaban conduciendo, lo estaban llevando a una cierta área. Okay, so de nuevo, steering es ilegal. La número 2, blockbusting. Blockbusting es causar un rumor que gente de las clases protegidas están entrando en ese barrio. De nuevo, el propósito del blockbusting es asustar a ese vendedor, ese dueño de casa, para que venda la casa y se salga de esa propiedad. Eso se conoce como blockbusting y de nuevo eso es ilegal. Eso es discriminación. Y en la número 3 tenemos redlining. Redlining era durante una época
habían los bancos que tenían un mapa de la ciudad donde ellos iban a prestar dinero, y ellos cogían una pluma o un bolígrafo rojo y marcaban una zona en el mapa a donde no iban a prestar dinero, y esa zona se llamaba redlining, ¿okay? Porque lo marcaban con una pluma roja. Eso es parte de discriminación también y no se puede hacer, ¿okay? Si vamos a prestar dinero en un lugar, en un sector, tenemos que prestar dinero en el otro sector también, ¿ok? Eso se llama redlining, que no vamos a prestar servicios en una zona, por ejemplo, si es un barrio marginal o es un barrio, lo que le llaman ahora declining market, ¿ok? So, no podemos discriminar. Si vamos a dar dinero en una zona, tenemos que darle en la otra zona también, o si no, eso lo van a considerar como ilegal. Ok, disclosure también tenemos que darle al cliente Equal Housing Opportunity Disclosure. El disclosure de nuevo son avisos, y son los avisos de la protección que el consumidor tiene. Entonces también le tenemos que dar un afiche de información al cliente también. Y de nuevo, este afiche, lo que se conoce como el Equal Housing Opportunity Poster, el símbolo de igualdad de vivienda, este afiche también tiene que estar desplegado en las oficinas de bienes raíces y también las oficinas hipotecarias. Y de nuevo aquí dice que es ilegal discriminar contra cualquier persona, de nuevo a base de la raza, color, religión, el sexo, si está discapacitado, el estatus familiar y también origen nacional. ¿Okay? Y aquí abajo dice que blockbusting es illegal, que es ilegal hacer blockbusting. Ok, so de nuevo este afiche viene del HUD, que es el Housing and Urban Development, el HUD. So este afiche lo pueden conseguir del HUD, Housing and Urban Development. Okay? Y de nuevo este afiche dice que nosotros adherimos a la Ley de Vivienda Justa de 1968, y de nuevo tiene que estar desplegado en las oficinas de mortgage broker, de real estate, y también el no desplegar esta ficha puede ser considerado evidencia de discriminación en el caso que se registre una queja de discriminación. So tenemos que desplegar esta ficha, el Equal Housing Opportunity Poster. Ok, lead-based paint. También tenemos que dar otros disclosures a base de la condición de la casa también. Ahora, en 1978, las casas que fueron construidas antes de 1978, esas casas fueron pintadas con pintura que tenía una base de plomo. Y el plomo es algo tóxico, algo venenoso. Y los niños lo que pasaban era que raspaban las paredes y se comían esta pintura con plomo, y de nuevo se enfermaban. Entonces tenemos que dar este tipo de aviso también, que estas casas que fueron construidas antes de 1978 no deben tener cuidado, porque la posibilidad de plomo todavía existe en esas casas. Okay? So se llama lead-based paint. Lead-based paint. Okay? Los vendedores no están obligados a hacer exámenes de estas propiedades. Okay? Pero el número 2, a los inquilinos de las unidades residenciales construidas antes de 1978 sí deben recibir un folleto de la EPA. La EPA es el Environmental Protection Agency, la agencia de la protección del medio ambiente. Entonces sí tienen que recibir un folleto de la EPA sobre el peligro de las pinturas con plomo. Okay, también los compradores potenciales de casas construidas antes de 1978 deben firmar un formulario de notificación acerca del plomo, de pinturas con plomo. Okay, y la número 4 también, los vendedores de estas casas construidas antes de 1978 deben informar a los compradores sobre cualquier indicio acerca de pinturas a base de plomo en esa vivienda. Okay, so siempre hay que dar los disclosures. Tú proteges al consumidor y también te proteges la comisión tuya, porque de nuevo, si haces algo malo, te pueden colocar una demanda también. Radon gas. Radon gas. Radon gas es un gas que viene del sótano, que tú lo puedes encontrar en el subsuelo. Y de nuevo, esto es para las casas que tienen un sótano. De nuevo, es un gas que si tú lo respiras, de nuevo te puedes causar problemas con la salud. Ok, eso también le tenemos que dar ese disclosure al cliente del potencial peligro con radon gas que viene del subsuelo, y tienen ellos que, obvio, el comprador va a tener que hacer una inspección, y si decide comprarla ya entiende el peligro sobre eso. So, esos disclosures se lo damos también. Disclosures.